Bien, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Oscar Espinal. También a las personas que de repente nos van a ver a través de Facebook. Estamos hoy aquí en esta serie de entrevistas que hemos emprendido desde hace algún día, desde hace varios días. Y nuestra intención es entrevistar a los diferentes actores de la vida nacional, a los que tienen que ver con el quehacer social del país, digamos, y por supuesto a personas que de alguna manera aportan para que nuestra sociedad avance de diferentes ámbitos de vida. Hoy, este día sábado, tengo la oportunidad de tener aquí precisamente en mi silla, mire qué privilegio, del licenciado Renan Rivera. Lo hemos invitado, le hemos platicado con él previamente, nos hemos puesto de acuerdo para que pudiera venir hoy aquí, hombre, a atender mi invitación, porque es un funcionario público de esos que andan así como que bien ocupados resolviéndole los problemas a todo mundo. Y hoy hemos tenido la oportunidad. Licenciado, ¿cómo está, hombre? Mucho gusto. Mucho gusto, Oscar. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Y pues venimos hoy para hacer una charla amena contigo. Muy agradecido por el espacio. Cuénteme cómo le va, hombre, en el gobierno, qué está haciendo actualmente en esta oportunidad esperada por tantos años, como muchos funcionarios, muchas personas que querían estar ahí adentro para servir a la gente. ¿Cómo va esa labor actualmente? Pues bien, Oscar, primeramente fueron 12 años, que muchas veces lo denominamos 12 años en la llanura, por no tener nosotros el poder del Ejecutivo, ¿verdad? Pero es de nuestro conocimiento público a nivel nacional toda esa historia, ¿verdad? A partir del golpe de Estado, 12 años de narcodictadura ya evidenciado por la Corte Sur de Nueva York, ¿verdad? Y pues ya siendo gobierno, la expectativa bastante alta teníamos todos los que estuvimos en la lucha de frente y directa, en las manifestaciones, las luchas políticas de nuestro partido, fundado de las bases de la resistencia popular, el Partido Libertad y Refundación. Entonces, ya una vez teniendo el poder con nuestra presidenta Xiomara Castro, pues mucha la expectativa del pueblo también, sí, que inmediatamente cambiáramos toda la situación nefasta que vive el país. Sí, y esas expectativas del pueblo, licenciado Renan, se están satisfaciendo actualmente, porque venimos, usted lo está diciendo, pues, dice usted de gobiernos nefastos anteriormente, y la población está con esas dudas, estaba con esas expectativas. Desde su percepción como funcionario público, desde su percepción como activista de Libre, pero principalmente como uno más de la población, ¿cree usted que estas expectativas que hemos tenido se han ido solucionando por parte del gobierno? Bueno, hay que explicarle muy bien a la población cuál es el esquema que se va desmarañando en toda esta verdad, rastro de corrupción y de saqueo que ha habido en todos esos años que lo hemos hablado. Y justo en este momento estaba yo viendo las declaraciones de la comisión interventora de lo que es el 9/11. Y desastres de 9/11. Prácticamente es un resumen de lo que se vive en todas las instituciones públicas de nuestro país. Un tema de saqueo continuado y evidenciado por muchos actos de corrupción en todas las instituciones, Seguro Social, muy hablado. Nosotros, como parte de la resistencia y de muchas manifestaciones que llevamos a cabo, incluso aquí en Olanchito con las antorchas, pues hablábamos mucho del Seguro Social, porque fue bastante considerable, bastantes personas perdieron la vida a raíz de esos actos de corrupción.
ahora muchas interventoras que han habido, no así con una función de taparle el ojo al macho, sino que buscando esclarecer la situación. Llegar a la raíz. Exactamente. De las verdaderas crisis que están pasando. Veo muy bien esa comisión interventora del 911. Se habla de 300 millones que han ahorita esclarecido en cuanto a la cuestión de saqueo, la instalación de cámaras, hurtos de cables. Había un negocio ahí. Un negocio bastante redondo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estructuras bastante marcadas en el país y que todavía aún, como siendo parte de una empresa estatal hondureña como Hondutel, sabemos y conocemos que hay muchos empleados que no hemos nombrado con el nuevo gobierno, sino que todavía continúan en puestos intermedios que toman acciones y decisiones. Y muchos empleados que hoy ya salieron con su carta de despido por diferentes razones en cuanto a la gestión económica, ellos manifestaban un tipo de nomenclatura para ese tipo de gente. Sí. Ellos... varios compañeros de Hondutel pues manifestaban que existen el tipo de personas que funcionan en el Estado llamados esquiroles. ¿Cuál es la función de esta gente? Pues mucha gente denominada de esta manera esquiroles. Le dicen, como los paracaidistas, ¿no? Prácticamente, pero con el fin de boicotear, manipular y dañar equipos, dañar estructuras. ¿Esto para favorecer a quién? Pues específicamente yo de manera personal aquí en la gestión de Olanchito pues no he tenido evidencia de acciones como estas, pero a nivel nacional se ve, por ejemplo, el daño de robo continuado de cable de cobre para Hondutel. Sí, específicamente van y cortan las secciones de cable que más daño pueden hacer a la institución. Correcto. Entonces, sin evidencia alguna, pero con un poco de certeza en el aspecto de que se busca hacer el mayor daño, podemos considerar este tema y buscar la manera de investigarlo, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta puntual antes de que continuemos hablando de generalidades del gobierno y específicamente con su trabajo con Hondutel. ¿Cuándo, licenciado, Hondutel va a volver a ser el dueño de las comunicaciones en Honduras? Actualmente, Hondutel ha perdido prácticamente todo. Es increíble Hondutel cómo ha desaparecido. Se han vendido los derechos de explotación de las diferentes frecuencias de celulares, las bandas de celulares, etcétera. Tantas cosas que hemos perdido la empresa estatal. No tenemos empresa estatal de comunicaciones. ¿Cuánto falta para que Hondutel diga, bueno, volvemos a consolidarnos como la empresa líder de las comunicaciones en el país? Volvemos a ser la empresa que más factura en el gobierno. Así es, Oscar. Podríamos desglosarlo de manera personal. Yo entré a Hondutel con la aspiración de aprender, ya que mi función en otras instituciones como fue la Municipalidad de Olanchito fue la creatividad y el diseño de software para buscar soluciones y que la atención al público fuera más ágil. Pero ya en una empresa de telecomunicaciones se ven otros ámbitos en cuanto al manejo de las tecnologías, fibra óptica, etcétera, ¿verdad? Entonces mi aspiración nunca fue económica, más bien fue de aprender otro ámbito del rubro, como es la ingeniería en computación, de lo cual estudié, pero viéndola ya más afín a lo que es las telecomunicaciones. Hondutel, pues, es de conocimiento que tenemos el acceso a la fibra óptica submarina internacional que llega a Honduras. Pero para poder contestarle su pregunta, ¿cuándo Hondutel va a tener ya la vanguardia en la tecnología? Depende de muchos actores, principalmente, bueno, la gerencia general. En este momento se cambió al abogado Carlos Orbín Montoya y se colocó al ingeniero en telecomunicaciones y máster en este rubro, como es el ingeniero José Antonio Morales. Vemos en él la iniciativa en el primer momento que llegó, haciendo la instalación de monitoreo, entre otras acciones.
otro actor principal para poder ver un cambio significativo en Hondutel es el Congreso Nacional. Ajá. En cuanto a limitar el factor de las empresas privadas en cuanto a los accesos a este tipo de recursos como es la fibra óptica submarina, y entre otros como las bandas anchas de Conatel y etcétera. El Congreso podría meter, aparte de lo que ya se ha logrado, meter al Congreso, como es una ley que viene a favorecer a Hondutel económicamente con un decreto tipo amnistía. Pero con esta elección del fiscal general y fiscal adjunto, pues veo que no se ha publicado aún en la Gaceta, o sea que no se ha discutido. Estamos súper atrasados en el país. Así es. Entonces, en cuanto a legislación. En cuanto a legislación en este proceso, ¿verdad? Aparte de ese decreto de amnistía, para poder favorecer a Hondutel, tiene que haber un proceso en el cual se le adjudique en su totalidad o en un porcentaje mayor. O sea, priorizar lo estatal, priorizar el bien público, que priorizar los entes privados, que eso es lo que se ha venido viendo desde hace muchos años. Sí, hablemos de la forma de gobierno, doña Xiomara. Hombre, ¿cómo mira usted los diferentes temas de la vida nacional? Doña Xiomara ha sido muy criticada, usted lo sabe, en los diferentes medios de comunicación. Pero me imagino usted me va a responder que son campañas mediáticas por parte de la empresa privada, las críticas que se dan al gobierno actualmente. En parte, usted mismo me da la respuesta, y también en parte, pues hay que entender que el gobierno democrático de nuestra presidenta, pues tiene una política de no pautar, no pagar medios de comunicación, como los casos llamados los Hermes, fue evidenciado de muchos cheques a medios de comunicación por parte del gobierno anterior y así sucesivamente. Aprovechando el espacio, el día de hoy estamos en 30 de septiembre, hoy es el día del cumpleaños de nuestra presidenta. Hoy está de cumpleaños, Iris Xiomara Castro Sarmiento. Enviamos un saludo de felicitación por su cumpleaños. Y también, analizando su instauración al poder, al gobierno de nuestra presidenta, viendo el contexto en el cual recibimos y cómo lo hemos descubierto las instituciones, porque una cosa es la expectativa, como lo decía usted, que es lo que esperamos, un nuevo gobierno, un nuevo partido, vamos a entrar al poder. Es como decir, una cosa es lo que prometió y otra cosa es cómo lo va a cumplir. Bueno, le voy a poner, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Ella prometió, y yo vi un video hace poco en TikTok, dijo: vamos a eliminar los peajes al no más llegar al poder, ¿verdad? Y vamos a llegar a un acuerdo con las empresas del peaje, etc. Los peajes continúan, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo, o sea, el tema es cómo lo prometes, pero cómo lo vas a hacer una vez estando ahí, porque no conoces las condiciones de todo el aparato al que te estás metiendo. Bueno, al momento de poder crear soluciones es primero desenmarañar ese tipo de contratos que están condicionados a muchos años. El tema del peaje se habla que son contratos que se dejaron amarrados por 20 años, pero en parte de las promesas de campaña que se ha realizado, se ha visto ya la cancelación del contrato de lo que es la EH, ¿verdad? De Energía de Honduras, que era un contrato con empresas colombianas y que estaba sangrando al pueblo hondureño. Creemos que esa eliminación de ese contrato también tiene que ir paulatinamente con los empleados y la empresa NE, viéndola con otro aspecto, con otra energía, con otro factor económico, para cambiar todo el sistema de transmisión que ha sido el nefasto en cuanto al tema de los bajones. Y analizando cómo fue en los últimos años en cuanto a concesiones de contratos y los manejos de fondos, el Palmerola fue también uno de los que se denominó en tema de saqueo a instituciones como fue Imprema. Decisiones que no tomó gente
que tiene acciones en INPREMA, como son los maestros, el sector de educación, y que el gobierno anterior pues definió dar tanta concesión de 350 millones. Recuperar ese dinero de INPREMA que está invertido en Palmerola va a costar años. Así es. Entonces hay que analizar no solamente de que vamos a eliminar un contrato, pero hay que ver las repercusiones, así mismo como usted lo decía. Sí, en este mes de septiembre, Xiomara ha sido muy criticada también por el tema de sus participaciones en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Primero viene Xiomara y defiende los gobiernos, estas dictaduras que tenemos en América, Venezuela, Cuba, Nicaragua, los defiende a capa y espada. Su discurso va orientado a defender a capa y espada. Y luego tenemos, estimado Renan, un discurso quizás que debió haber sido más específico en el tema, por ejemplo, de que Xiomara fue objeto de burlas cuando acusó, entre comillas, lo voy a decir, porque yo sé que no fue así, acusó a los miembros que están organizados en este bloque de oposición ciudadana que le llaman BOC. Dijo que ellos habían matado a Morazán. Son los mismos que han matado a Morazán, dijo ella. Pero es un discurso que obviamente, usted me lo va a decir también, fue escrito así como de manera de metáfora para hacerle entender a algunas personas qué era lo que estaba pasando. A Xiomara Castro le escribieron mal el discurso, tuvo que haber sido como más descriptivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos discursos, Renan, de siempre, de libre, de venir a culpar a lo que pasó hace 12 años, hace 14 años en el país y no dar discursos propositivos y también venir a abogar por dictaduras, hombre, que ya se sabe que son Nicolás Maduro en Venezuela, oprime al que no está a favor de él. En Nicaragua pues pasa lo mismo con Daniel Ortega. Díaz-Canel en Cuba tiene pues de alguna manera también oprimida a la población, una crisis enorme y permanente que se da en Venezuela. ¿Cómo hacemos que nuestra presidenta cambie estos discursos a nivel internacional y venda a Honduras como una opción, por ejemplo, para invertir, como una opción, por ejemplo, para hacer turismo, o como simple y sencillamente una opción para que nos ayuden y que salgamos adelante en todos nuestros proyectos sociales? ¿Qué análisis hace usted de eso? Bueno, Oscar, vamos a partir en cuanto al tema de dictaduras que se han instaurado en países latinoamericanos y amigos, de verdad. Las relaciones exteriores de nuestro país son muy abiertas a contar con apoyos de otros países y también apoyar en su momento algunas emergencias de otros países. Me queda una imagen, en cuanto usted mencionó dictaduras de otros países, una imagen de una entrevista que se las recomiendo que la vean, de Ernesto el Che Guevara con la BBC de Estados Unidos. Y eso me trae a todo el proceso que vivimos en esos 12 años de persecución, lucha, la resistencia popular, las antorchas, todos los movimientos sociales que estuvieron apoyando. Vaya, en la actualidad Miriam Miranda está siendo objeto de alguna persecución, así mismo como fue objeto de muerte Berta Cáceres, ¿verdad? Entonces en esa entrevista el Che manifestaba y le preguntaban, señor Ernesto Guevara, el Che, ¿por qué llevaron una lucha armada en Cuba y obtuvieron el poder a base de las armas y derrotando a la dictadura que existía ya actualmente de Batista? Y él contesta, cuando un proceso democrático es vulnerado, o sea, llevamos procesos democráticos nosotros aquí también, y es evidenciado que hubo fraude en el 2013, es evidenciado que hubo fraude, fue el fraude más transparente de la historia, el fraude del 2017 también. Entonces, cuando estos procesos se llevan de la manera legal, que es debatir, llevarlo a una elección popular, y no es respetado la voluntad popular,
lo que queda es tomar las acciones a fuerza de las armas. Y eso estuvo cerquita de que pasara aquí en Honduras, en ese proceso, ¿verdad?, de lucha en cuanto al 2013, en cuanto al 2017 y llegada a este proceso de elecciones del 2020, ¿verdad? Entonces, sí, la instauración de las decisiones y las políticas que maneja otros países, pues nosotros como país y una representante de nuestro país como la presidenta no puede juzgar el hecho de la historia de otro país, sino que simplemente ver las acciones, por ejemplo, los bloqueos que han sido bastante considerables para que la economía sea vulnerada en otros países por acciones de otros países. Entonces esos son los temas puntuales que enfatiza nuestra presidenta en su discurso. Y bien, volviéndonos a nuestro país y como resultado de parte de esas visitas y reuniones y discursos que realizó nuestra presidenta, pues también estuvo en parte de cumplimiento de su promesa, volver a las metas del milenio, que ya Honduras califica nuevamente luego de muchos años que no calificaba por temas de corrupción. Y volviendo también al ojo de la economía mundial con el Fondo Monetario Internacional y otros créditos que se han obtenido por el Banco Interamericano de Desarrollo en pro del ambiente en la venta de oxígeno. Entonces hay que ir viendo las aristas en cuanto a que el discurso de nuestra presidenta con esa visión de que ellos, los del BOC, grupos que están claramente señalados, algunos de los miembros, por las cuestiones de narcotráfico, entre otras, y no lo decimos nosotros, simplemente son hechos que están en la fiscalía y en el proceso de judicialización. ¿Qué quiso decir entonces la presidenta cuando mencionó que los del bloque de oposición ciudadana, BOC, son los mismos que mataron a Morazán? Eso prácticamente lo dijo en su discurso en la ONU. ¿Qué quiso decir, Renan? Bueno, podríamos darle otro ejemplo, ¿verdad? Si fuera en ese aspecto, podrían ser considerados, si fueran de otro país, que sean los mismos que asesinaron al Empira. Pero con el aspecto de que hay el tema político en cuanto a la cuestión partidaria. Desde muchos años, cuando la instauración antes de la independencia del país, sí, estaba lo que era la colonia española, ¿verdad? Correcto. Entonces, en ese tiempo, habían unos que estaban en pro de que continuara la colonia española dominando nuestro país y dominando Latinoamérica. Y otros que querían la revolución y ser independistas, así como lo realizó Francia y nuestra himno nacional así lo relata, era Francia la libre, la heroica, ¿verdad? Entonces, partiendo de esos pensamientos, surgieron dos frentes, dos visiones en cuanto a lo que fue el Partido Nacional, un ente que fue creado con pensamiento conservador, o sea, querían conservar el yugo español, y después los pensamientos libertarios que buscaban la revolución. Entonces, paulatinamente en la historia así se fue evolucionando. Lo que quiso mencionar nuestra presidenta en ese aspecto es una imagen en la que estos miembros de estos grupos, que son prácticamente criminales, y el mismo Salvador Narrala en un video mencionó que él se ha metido con esos grupos sabiendo que hay un contexto ahí, sí, sabiendo que son delincuentes, dijo él, pero él quiere saber quiénes son esos delincuentes para denunciarlos. Y saber quiénes son los narcotraficantes. Ese video de Narrala lo sacaron de contexto, ¿ah? Entonces hay un contexto ahí. Había que ver el video completo. Usted no lo vio todo, entonces. Ajá. Bueno, mire, Renan, ya estamos al final de esta corta entrevista que le quería hacer. Usted es amigo mío, buena persona, obviamente, y yo lo aprecio porque nos criamos prácticamente pues en estos ambientes, ¿va? Cipotes, desde Cipotes andamos ahí, como quien dice, aprendiendo de la escuela de la vida. Renan, quiero hacerle una consulta en el tema ya partidario, de libre. ¿Qué pasa que en Olanchito se pelean tanto ustedes como camaradas, hombre? ¿Por qué están peleando? Porque estos dos frentes, hay un frente por allá que es el del diputado Felipe Ponce y el otro frente por acá que es el del diputado Tinoco, y se agarran. ¿Por qué se pelean tanto? Bueno,
en ese aspecto siento yo que es podríamos decirle, la libertad de muchos pensamientos dentro de un mismo partido. En Libre, a nivel nacional, así como hay discrepancias a nivel local en cuanto a esos frentes de Felipe y grupo de Tinoco, como lo mencionó usted, a nivel nacional prácticamente es lo mismo, porque son en nuestro partido 10 corrientes. Y esto justifica entonces, o sea, tener diversidad de pensamiento justifica que voy a venir y voy a arremeter contra alguien que no me cae bien dentro del partido. No es tanto así, sino que vamos a partir de algunas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, el grupo de Tinoco fue los que se parcializaron en cuanto a crear una paralela y crear un ambiente con Jorge Cáliz, en el que fuera del Congreso, buscando a Bosques de Zambrano, crear un grupo de una directiva pactada con el... Y eso está malo, eso está malo para usted. Esa es una traición a las maneras que debe actuar alguien de nuestro partido, y por eso es que, vaya, en lo personal yo no tengo nada contra Tinoco ni ninguno de su grupo, pero si, vaya, llegan a una reunión, yo mejor me salgo, porque no comparto sus ideas, no voy a compartir en un espacio público, tampoco con este tipo de personas, ¿verdad? Renan, ajustan 4 años para recomponer este país que históricamente ha sido saqueado por la clase política. No le hablo históricamente desde hace 12 años, hablo históricamente desde desde antes de firmarse el acta de independencia. Este país ha sido objeto de saqueo por el más vivo. El que se las tira de más vivo viene, gobierna, saquea el país, se va y queda en total impunidad. Este país tiene más de 200 años de vivir en impunidad y en corrupción. Bastan 4 años para poder enderezar el rumbo de este país y ofrecerle verdaderamente a sus habitantes una vida mejor. Esa es una muy buena pregunta, y esa es algo que debemos enfatizar en cuanto a la instalación de este gobierno, porque la respuesta es: no ajustan 4 años para poder resolver o como dice nuestro partido, refundar nuestra patria, ya que no solamente se limitan a estos 12 años anteriores de saqueo y de corrupción y de hechos de narcotráfico, también muchos años antes en cuanto al bipartidismo y hechos de otros partidos que tomaban consonancia con el partido rival. Entonces hay que ir desenmarañando todos esos contratos nocivos, todas esas cuestiones que se llevan bajo la mesa. Hacer como una limpieza profunda. Así es. Y enfatizar de que este gobierno de nuestra presidenta Xiomara es la vuelta a la democracia, porque en las próximas elecciones tienen que haber un ambiente de más transparencia, no en pro de buscar la marrulla, la trampa, sino que buscando unas elecciones o próximas elecciones o procesos eleccionarios con verdadera y real democracia, en la cual se respete la voluntad popular. Bueno, ya finalizando, porque aquí podríamos platicar todo el día. ¿Para usted está bien que Xiomara Castro, al agarrar el poder junto a su esposo Manuel Zelaya, hayan metido a toda la familia a trabajar en el Estado? Bueno, es que hay que analizar en esa gestión mediática, ¿verdad? Porque eso, vaya, la Pichu llegó al Congreso por llevar un proceso eleccionario, ¿verdad? Claro. Carlos Zelaya se ganó su puesto a base a votos y voluntad popular. Carlos Zelaya, pues también llevó un proceso de elecciones en Olancho, y por eso está en el Congreso también. Ya la parte, de Héctor Manuel lo acompaña como su secretario sin salario, tenemos entendido, ¿verdad? Qué buena gente, ¿verdad? Porque, vaya, si fueran mis padres, yo también estuviera cerca. Una para aprender, otra para ir creciendo, ¿verdad? Pero la parte de seguridad, el hijo de Carlos, siento yo que va más en pro de garantizar que no exista la posibilidad de tener nuevamente un golpe de Estado, porque eso fue lo que pasó en el 2009, cuando este grupo encabezado
La imagen fue Roberto Micheletti, el militar Romeo Vázquez. Entonces, todas estas decisiones que tenían en otras personas que tenían esa voz de confianza con el presidente Zelaya, en este momento lo está llevando una persona de su mismo núcleo familiar, como lo es el sobrino de la presidenta. Estamos tiernitos todavía. ¿Y hay líneas en libre, digamos, de movimientos internos? Bueno, los movimientos siempre están. El M28, FRP. ¿El de Jorge Calix cuál es? El de Jorge Calix yo creo que va a tender a que va a aspirar por el FRP, siento yo. Ajá. ¿Y el de Rixi Moncada cuál es? Rixi Moncada, pues... puede ser el M28, ¿verdad? Es que todavía no se ha esclarecido cuál va a ser la cabeza, pero podría ser el M28. Pero usted es de la línea de Rixi Moncada. Pues yo siempre voy a ser de la línea de nuestra presidenta. ¿Cuántos años va a gobernar Libre? El coordinador. Esa es muy buena pregunta. Yo considero que Libre va a gobernar unos 20 años, por lo menos. Bueno. ¿Usted quiere que gobierne 20 años Libre? Para poder resolver las problemáticas de nuestro país, podría ser un tiempo prudencial para poder resolverlo. Estos billetes ya están prácticamente devaluados. ¿Qué puedo comprar con 100 lempiras en Honduras? Un cartón de huevos. Eso vale. 110. Sí, no vale 100, vale un cartón de huevos en Honduras vale 110. Va. Ajá. ¿Me sobra aquí para qué? Para una coca. Una de 3 litros, como lo que está tomando usted ahorita. Bueno, pero aprovechando que tengo estos billetes aquí, ¿usted sabe qué personaje está aquí en el billete de 50? Ramón Rosa. No, se equivocó. Le vamos a poner 0 por andarse equivocando. En el billete de 20. Valle. En el billete de 20, Dionisio de Herrera. Sí, me confundo. Es que yo con los nombres soy... Bueno, ¿y en el billete de 100? Vamos a ver. Mira ese puente que está ahí, esa casa que se mira ahí. Le voy a decir, licenciado, quién es. José Cecilio del Valle. Este sí se la debe saber. Si no se sabe esta, señor, es porque andamos mal en cultura general. Cabañas. Sí, mire que sí. Sí, Cabañas. Le faltó el de 5, Francisco Morazán. Ramón Rosa, el de 500, no quise porque no tengo. Mire cómo nos tiene el gobierno. El gobierno, a mí no me... Yo ya días no miro un billete de... No el gobierno, el sistema, ¿va? Sí, el sistema no tiene... La cuestión devaluativa del factor económico del Banco Central. Pero al menos nuestra moneda no está tan devaluada como en Argentina, ¿va? Sí, o Venezuela, que es el que Venezuela también. El que tiene a nivel internacional la mayor devaluación. Sí, hay una crisis enorme en Venezuela y tienen que trabajar mucho la gente para comer, ¿va? En cuanto a los billetes, yo tengo un problema con los nombres, me confundo. Se confunde, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Ojalá que volvamos pronto, hombre. Volvamos dentro de una semana para que hablemos de temas de la vida nacional. Depende de las reacciones que haya en el... Pero usted no se enoja que yo le pregunte así directamente, ¿va? No, es... ¿Por qué anda de rojo y negro? Bueno, esta camisa me la regaló mi tío José Armando Orellana, politólogo a nivel nacional. Él trabaja en la pedagógica. En la pedagógica. Sí, lo conozco. Y siempre es entrevistado en muchos medios de comunicación a nivel nacional. Bueno. Y pues él me la regaló, yo creo que pensando en mí, porque en la etiqueta de aquí adentro dice sobrino. Mire, qué bien. Nos comemos un tapadito al salir de aquí. Bueno. ¿De dónde me lo recomienda? En la Casa de la Sopa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron a través de YouTube, en Facebook y por ahí en TikTok. Un abrazo, que estén bien.